Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Primer Plano, que ni el COVID ni nada lo detiene. En esta ocasión queremos empezar por un tema ya añejo, pero que todavía no se resuelve. El tema de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, allá en Guerrero, en esa noche de Iguala de hace un buen tiempo, de hace 6 años. El presidente tuvo una reunión, una más, con los padres de los 43 estudiantes. Él aseguró que se ha avanzado bastante, que ya hay consignados y que va a haber más, que esto se va a ir al fondo del problema. Y los padres de familia, en voz de una de las madres, le dijeron que, bueno, está bien, pero que necesita apretar el paso, que necesita apurarle, que ellos ya llevan una espera larga y que el gobierno tiene ahora finalmente que llevar esto exactamente a donde se dijo, al final, pero más rápido que antes. Así que ese es el tema y se abre la mesa. Pues yo tengo la impresión de que este fin de semana tuvimos 4 novedades. Una es de constatación, el presidente le da ancho de banda a este asunto. O sea, hay 43 desaparecidos, que es un asunto muy grave, pero en ese país en donde hay 74,000 desaparecidos, es interesante ver la cantidad de tiempo que el presidente de la República le ha dado a este tema. Yo creo que es muy significativo políticamente. Los recursos, ayer hacía el recuento Alejandro Encinas, de la cantidad de recursos institucionales que se han efectivamente dado para que esta investigación lleve a buen puerto, creo que también es digno de mención. De los elementos, digamos, novedosos, aparte de este que señalo, es que el fiscal general de la República, en un discurso con mucho aroma político, para mi gusto, porque finalmente era el fiscal, hizo un juicio enorme de la propia Procuración de Justicia. O sea, aprovechó el caso Ayotzinapa para hacer un juicio del que no sale bien librada la Procuración de Justicia. El tercer elemento es que hay una acusación delicadísima, y es que Tomás Herón habría recibido 1,000 millones de pesos. Yo no sé si son desvíos, parte de una corrupción vulgar, o, como me pareció entender a mí, igual estoy en un error, parece como si recibe el dinero para tratar de desencaminar las investigaciones de Ayotzinapa, sea cual sea la circunstancia, o sea, corrupción vulgar o parte del dinero para tratar de desviar el cauce de la justicia en ese expediente concreto, creo que estamos ante un tema muy delicado. Subrayo, una acusación de 1,000 millones que no se había hecho. Y el último es una formulación de que va a haber militares que van a ser llamados, que va a haber órdenes de aprehensión contra los militares. Yo sigo sin tener claro por qué los van a llamar. Si el tema de la omisión efectivamente no se puede probar del todo, porque finalmente ellos dirían no era responsabilidad nuestra, sino de la policía de Iguala, no me queda claro, pero sí me queda claro que en el ámbito político, y ojo que ese tema puede tener consecuencias, hay un sector que quería esto. Y en la construcción de la verdad histórica, esta que ya declararon absolutamente superada, pues yo espero que no haya la verdad políticamente correcta para tratar efectivamente de encontrar, digamos, un aplauso en un sector, sino la verdad pura y dura. Pues ojalá tuvieras razón, digo tuvieras porque creo que hay que decir primero que es un sector de las víctimas, de las muchas víctimas en este país, con la que ha simpatizado López Obrador, con lo que no ha roto. Pienso que un sector de víctimas, desde que el presidente fue presidente electo, tuvo muchos problemas desde los foros, acordarán ustedes, para hacer comisiones de la verdad y para hacer un plan para la búsqueda de víctimas. Ahí ya se presentó un rompimiento que ha seguido y que quizá pues lo ejemplifica en buena medida Sicilia o los Levarón, pero se ha roto con las víctimas, incluso las víctimas de feminicidio. En este caso creo que hay que reconocer que López Obrador ha estado todo el tiempo, cuando menos en el discurso, pendiente de los 43. Segundo, que se le está pidiendo a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, una misión imposible. Creo que, por eso decía, ojalá y tuvieras razón, Leonardo, es muy difícil, de una dificultad extrema, poder
después de 6 años, llegar a cualquier tipo de verdad, histórica, no histórica, pura y dura, o como la queramos decir. Es una cosa que no está en la voluntad del presidente. Estoy segura que si fuera por el presidente se resolvería, se esclarecería el caso, a diferencia del sexenio anterior, pero simplemente no tiene ya los instrumentos para poderlo llevar a cabo. Y tercero, pues es el uso, en efecto político, que se está dando, porque en el discurso pareciera como si hubiesen tirado la verdad histórica y se estuviese construyendo una nueva verdad. Y creo que no es el caso. Menciona Leonardo con toda razón un nuevo elemento que son los 1.000 millones, presuntos 1.000 millones de Cerón, que ya estaba en la mira, y la probable interrogatorio que se llevaría a ciertos militares. Recordemos que ya se había interrogado a varios militares, a varios policías municipales e incluso federales. Entonces, creo que estamos ante un problema que no va a poder, por más voluntad que tenga el presidente, que no va a poder resolver. Yo retomo lo de los militares, porque eso sí sería un elemento nuevo. No que los hubieran interrogado, porque tú, como lo dice Amparo, ya se habían interrogado. No, aquí la cosa sería si de veras hubiera responsabilidad de los militares. ¿Por qué? Porque en la verdad histórica no se mencionó jamás que hubiera habido participación de los militares. Los grupos que apoyaron a los padres y la causa y que decían fue el Estado, insistían en que sí había habido participación de los militares. Y es en esa medida en que involucraban al gobierno federal. Porque eso de fue el Estado no se referían a la policía municipal de Iguala, se referían al gobierno federal o alguna de sus instituciones, Policía Federal o el Ejército mismo. Cuando se decía, es que si hay militares involucrados, ¿y quién es el jefe supremo? El comandante supremo del Ejército, pues Peña Nieto, el presidente. Entonces insistieron y insistieron en que sí estaba involucrado el Ejército. Recuerden que incluso fueron a revisar algunas instalaciones militares porque se manejaba la idea o la hipótesis de que ahí habían sido incluso cremados los cadáveres de los estudiantes, que por lo tanto sí había una participación directa de los militares, y en esa medida la responsabilidad sí sería del gobierno federal y no solo del presidente de Iguala, el presidente municipal del PRD, o del gobernador también del PRD. Bueno, ese es un punto clave. Si de veras se demostrara que hubo responsabilidad de los militares, eso sí cambiaría en un punto, me parece a mí importante, de la verdad histórica con la nueva narrativa o la nueva verdad. Pero se tiene que demostrar en qué sentido son responsables, de qué se les va a acusar y cuál va a ser su defensa. Porque si es solamente la omisión, no intervinieron, no impidieron el caso, que creo que por ahí iría la acusación, ellos pueden decir no recibimos instrucciones de nuestros jefes supremos o nuestros superiores de intervenir. El caso estaba en manos de la policía municipal, no nos tocaba entrar. ¿Cómo podíamos intervenir a título individual de los 5 o 6 militares de los que se está hablando? ¿Cómo podíamos intervenir si no nos dieron instrucciones al respecto? Ese punto va a ser, yo creo que muy controvertido. Bueno, el tema del ejército y Ayotzinapa. No olvidemos que el ejército tiene ya una larga historia de acción en Guerrero. Guerrero no es cualquier estado, es uno en donde ha puesto desde los años 70 bastante énfasis el ejército y en algunos aspectos, ya lo sabemos, Acosta Chaparro, por ejemplo, personifica la mala intervención del ejército en ese estado. El 27 Batallón, y además se involucra a otro batallón, que yo no me había percatado de eso. El 27 Batallón es la institución más importante que tiene el Estado allí, no es el presidente municipal, ni la policía municipal, ni la policía federal. El que tenía ahí un elemento de inteligencia, el que estaba en un centro de producción de drogas, no es
cualquier lugar en donde está el 27 Batallón es una zona productora de estupefacientes. Si el ejército no se dio cuenta de eso, pues qué raro. Yo creo que sí, el ejército es la institución más disciplinada que tiene México y debe de obedecer órdenes de arriba. Cuando llegó al hospital privado donde había buscado refugio unos estudiantes, que llegó un teniente con varios soldados que le sacó el nombre a todos los que estaban ahí, se ve que sí tenían una idea clara de dónde estaban y qué estaba pasando. El mando superior es el que tiene que dar la explicación, pero hay que empezar desde abajo. Va a ser de lo más interesante porque el ejército políticamente no se le tocaba, tenía fuero, a pesar de que llevamos 200 años de independencia y de que no hay fuero militar desde hace buen tiempo, pero en los hechos sí hay. Si esto sale bien, creo que hasta el ejército puede salir reforzado. Si sale bien la investigación, si se acepta que algo se hizo mal, pero que ya no va a ser ese el caso, ahí tenemos una ganancia. No, claro, claro, si sale bien, pero también si es la verdad, porque a mí el tema de la omisión no me convence, porque el presidente dijo, se van a liberar órdenes de aprehensión contra Vidal. Eso es lo nuevo, no que los hayan interrogado. Incluso los padres de Ayotzinapa han estado en el batallón, etcétera. Es decir, esos temas se han dado. El asunto de si el ejército lo sabía y no intervino, me parece cuando menos discutible. O sea, imaginar que tú ahora pudieses culpar al ejército de hoy porque no intervino en el momento en el cual atentaron contra García Harfuch aquí en la Ciudad de México, pues uno dice, oiga, el ejército pudo haber tenido noticias a través de inteligencia militar de la operación del cártel, pero hay, digamos, un ordenamiento, en este caso era la policía militar, la policía municipal, la que estaba actuando bajo la tutela. Habrá que ver las responsabilidades políticas del gobierno de municipal y también del gobierno de Guerrero y del entonces procurador. Se habló de la falta de coordinación. Yo creo que hay muchas cosas que efectivamente se deberían dar, se deberían resolver. Lo que me parecería muy delicado, lo subrayo desde ahora, es que por contentar a un sector de la opinión pública que quiere o que tiene ya previamente construido un relato, se dijera, a ver, vamos a tener la fiesta en paz y vamos a decir que también los militares fueron. Yo creo que esas soluciones a la larga crujen por todos lados. Y me permito llamar su atención sobre la hipótesis del fiscal. O sea, ¿por qué razón el gobierno anterior, que demostró ser brutalmente incompetente, tuvo que haber pagado para ocultar los hechos, cuando a Tomás Herón no lo tuvo que haber sobornado, simplemente ordenado o dispuesto que hiciera lo que hizo? En fin, me resulta enigmático, incluso contraintuitivo. Como tú dices, cruje y creo que, otra vez, perdón por el pesimismo, pero crujirá, porque dices una explicación que satisfaga, no queremos eso, una que satisfaga a un sector o a otro sector. La opinión pública aquí, o la opinión publicada está dividida, y realmente quien le debería de importar al gobierno federal es satisfacer esta sed de justicia que ha manifestado el presidente López Obrador y en particular los padres de las víctimas. Ahora, ¿qué sería satisfacer esta investigación? Que quedáramos satisfechos. Me recuerda desgraciadamente el caso de Colosio, en el que pues finalmente nos quedamos cada quien con la versión que quería creer y ningún resultado medianamente sostenible en evidencia. Creo que estamos, compañeros, en un callejón sin salida. Yo rápidamente diría que si hay una presión política para el actual gobierno para presentar una versión distinta de la histórica, porque ellos insistieron, mucha de la gente que está hoy en el gobierno y que está involucrada en esta investigación insistió una y otra vez que la verdad histórica era falsa, que no se correspondía. No pueden salir políticamente, jurídicamente sí, pero políticamente no decir, ¿qué creen? Más o menos era lo mismo. No, tienen que ver por dónde tiene que haber una diferencia, y no pequeña, sino sustancial, para entonces sí justificar toda la postura política que tuvieron durante el gobierno de Peña Nieto. Se termina el segmento, espérenos un momento y estaremos de regreso.
Y bueno, en días pasados renunció Jaime Cárdenas, quien estaba al frente del instituto, para devolverle al pueblo lo robado. Una institución que se generó en este gobierno, bueno, se tomó de otra institución que ya había, para recoger dinero del narcotráfico, de crímenes, de corrupción y eventualmente darle un destino. Muy recientemente, hace unos 4 meses, que se nombró como nuevo director a Jaime Cárdenas, y de manera pues muy sorpresiva, por lo rápido, renunció. Y él renunció diciendo que él entró a combatir la corrupción que se había detectado en ese instituto y irregularidades que él había detectado ya una vez ahí, pero que renuncia porque el presidente no le hace caso sobre los procedimientos que él propone para resolver precisamente ese tipo de irregularidades. El presidente pues dijo que él no estaba preparado para el servicio público, que aquí en la Cuarta Transformación hay que entrarle con todo, que no hay que cansarse, que hay que tener un compromiso total. Y Jaime Cárdenas también dijo, de alguna manera replicó, decir, no, yo entré con toda la lealtad que le he tenido a este proyecto. Y efectivamente, yo conozco a Jaime Cárdenas, somos amigos, lo conozco hace mucho tiempo y desde que lo conozco tiene un compromiso completo y total con el PRD primero, el obradorismo, desde luego con López Obrador a nivel personal, pero él dice, sí, pero no se trata de tener una lealtad ciega, sino una lealtad reflexiva. Es decir, me comprometo con las metas, con los objetivos de este proyecto, pero pues cuando veo que las cosas no se están haciendo bien, es decir, esta diferencia que hemos hecho en varias ocasiones entre las metas y los cómo. Entonces él tiene un compromiso, como muchas otras personas, con las metas. Pero si ve que los cómo, la forma en que se están haciendo las cosas no son adecuadas, entonces él lo dice. Y dice, no me hicieron caso. A mí me recuerda, y ahí lo dejo, mucho al caso, a la situación de Carlos Ursúa. También comprometido con el proyecto, hacía propuestas para lograr las metas de ese proyecto, pero no le hacían caso y entonces prefiere renunciar. Yo creo que no solamente es estar de acuerdo con las metas y en desacuerdo con los cómo. Aquí lo que está denunciando Cárdenas es una abierta ilegalidad y la respuesta del presidente de la República, la verdad que no es de presumir, porque está diciendo que cuando pues, hay que hacer una transformación no nos podemos estar fijando en estas florituras de los procesos administrativos y legales que lo único que hacen es impedir que se lleve a cabo la transformación, y creo que eso es en el fondo lo que no es que no le hicieran caso en el objetivo del instituto, sino que no estaba dispuesto, mucho menos él como constitucionalista y como jurista que ha sido toda su vida, a incurrir en una franca ilegalidad. Y no es la primera vez que ocurre esto. Van 4 renuncias que son con cartas, en donde se habla de casos similares, no todos son de corrupción, algunos sí, pero Germán Martínez también, cuando sale del Instituto Mexicano del Seguro Social, hace una carta muy dura diciendo que no se están cumpliendo los procedimientos, que no corresponde al presidente de la República sino al Consejo, y que no le permiten en ese sentido trabajar. Está el de Comunicaciones y Transportes, ahí sí diría que por una diferencia de política pública, y está finalmente la Subsecretaría de Salud, que también salió reclamando cosas pues serias que o son ilegales o están en el borde de la ilegalidad. Entonces, llevamos 4 de primer nivel: Hacienda, Comunicaciones, Transportes, el INDEP de Jaime y ¿cuál otro dije? Bueno, y el IMSS, y una subsecretaría. Entonces, es un patrón ya de comportamiento en el que si no estás dispuesto a esa lealtad ciega que implica, por lo que dijo López Obrador, incluso violar la ley, pues estás fuera del gabinete. Creo que es un mal concepto este de López Obrador, de lealtad ciega a él o al proyecto, como lo quieran ustedes poner. Él lo pone al proyecto, no a la persona. Si esto involucra
una cuestión que no está dentro del orden jurídico. Así que me parece muy grave lo que esto está denotando, más en el caso de la corrupción, porque me parece que le pega en la línea de flotación a el presidente López Obrador, porque lo que denuncia es un acto de corrupción. Cuando habla, por ejemplo, de los 2,000 millones o de que se robaron los funcionarios parte de las joyas o sustrajeron de las bodegas o donde guarden los bienes, algunos de ellos, está denunciando actos de corrupción. Me parece realmente que es de una importancia grandísima para el presidente de la República. Yo distinguiría dos cosas, o sea, hay momentos en los cuales el presidente dijo hombres libres debatiendo, tú puedes tener discrepancias con una orientación política, decían el tema del secretario de Comunicaciones, no estoy de acuerdo con militarizar, o el secretario de Semarnat, que también se acaba de ir diciendo, a ver, yo no estoy de acuerdo con el tema del glifosato y por tanto me tengo que ir porque el gobierno está tomando decisiones con las que yo no me siento cómodo. Pero lo de Jaime Cárdenas tiene una o por ejemplo lo de Asa Cristina Laurel, es decir, no estoy de acuerdo con que Hugo López-Gatell reconcentre más funciones y le den efectivamente más poder o tramos de responsabilidad, igual que veo que algún secretario podría decir, oiga, pues yo no puedo operar mi secretaría sin subsecretarías, yo con quién trabajo. Pero esto de Jaime Cárdenas tiene dos elementos, ya hablaban ustedes del asunto de la corrupción al interior de la 4T, es decir, el hecho de que estuvieran rasurando joyas es un asunto delicado que valdría la pena investigar. Esa es una. Y la otra, pues son los 2,000 millones. O sea, el tema de Jaime Cárdenas es esos 2,000 millones que están en estos momentos dando tasas de interés, están dando interés, o sea, le rinden al Estado efectivamente una cantidad de dinero, no se sabe bien de quién es. Si eso es patrimonio del Infonavit, porque finalmente el dinero se lo dieron al Infonavit como la restitución de un daño. Entonces el Infonavit podía decir, esos 2,000 millones son míos, no los vayan a dar en la rifa. Cuando a ti como funcionario, por eso digo que es muy diferente, te dicen, esos 2,000 millones los trasladas a los premios de la rifa que ya tuvo lugar, tú puedes decir, ¿y quién firma eso? Jaime Cárdenas Gracia o lo firma el abogado de presidencia, porque finalmente ahí hay una responsabilidad en el manejo de los dineros públicos que por supuesto Jaime Cárdenas hace notar. Hoy seguimos sin tener claro de quién es ese dinero. El presidente minimiza el asunto y dice, como tú comentabas, María Paro, no me vengan a mí con minucias de los procedimientos. Bueno, pues cuando estás manejando dinero público, como ya le dijo el INAI también con el tema de las factureras, los procedimientos son fundamentales. Es dinero de todos y no los puedes trasladar de un cajón a otro porque el presidente diga. Además, quedó claro que el INDEP no es una arcón de joyas, como decía el propio Jaime. Cada vez las subastas dan menos dinero. La última fue de 40 millones de pesos. Es un barril de pólvora que, entre otras cosas, les tiene que pagar a sus proveedores. Yo entiendo que eso es aburrido y árido para el presidente, pero sí estamos ante una situación de choque entre una concepción política a la que tú puedes pedir lealtad ciega y un proceso administrativo que todos, incluido él, deben respetar. Bueno, creo que sí fue muy desafortunada la frase de la lealtad ciega. No es posible mantener la autoestima en una situación extrema en política. Todos los políticos pasan por unas orcas caudinas que son muy obvias y tienen que aguantar cosas bastante desagradables. Algunos que no son políticos profesionales, pues no las aguantan. Y entonces se van y tienen todo el derecho de irse. Además, pueden ser reemplazados, no hay ningún problema con eso. Quizá en este caso que ustedes han atacado tan bien, el punto es la frase lealtad ciega. La lealtad ciega no se le puede dar a nadie, ni incluso a las instituciones, ni a la institución más sagrada que hay, porque al final todas ellas defienden intereses muy concretos. Y si uno encuentra que hay algo raro, hay algo que no se acepta, bueno, pues entonces tiene todo el derecho de irse. Me parece bien que se vayan, ya encontrarán
el reemplazo. Lo que no está bien es esa demanda de lealtad ciega porque remite a ciertas historias de otras partes del mundo en donde la lealtad ciega termina por ser brutalmente destructiva. La lealtad ciega se pidió en varios países, lleva a la guerra, lleva a horrores enormes. No es el caso este. El caso es una cosa pequeñita, pero está bien que pongamos el énfasis en que lo de ciegos, mejor no. Se exige lealtad y si no hay acuerdo, pues que se vayan. Listo. Quitarle el ciego. El problema no es solamente la frase, lo desafortunado de la frase, sino que sea una práctica. Y ya dijo López Obrador, lo que yo exijo para llevar a cabo adelante como debe ser la cuarta transformación es lealtad ciega. De lo cual podemos inferir que algunos, como Ursúa o como el propio Jaime Cárdenas, dijeron, no, espérense, no, yo así no le entro. Y entonces, como dice Lorenzo, se van y son sustituidos por otros que por lo visto sí están dispuestos a una lealtad ciega. ¿Y cuántos de los que están en el gabinete que no han salido, no han levantado la mano, no han dicho, oigan, las cosas podrían ser de otra manera o deberían de ser de otra manera, están justamente ahí aplicando este esquema de lealtad ciega? Yo lo que digo es que la lealtad ciega va en contra de los objetivos de la cuarta transformación, porque precisamente entonces no se puede señalar los casos de decir, oigan, es que aquí está mal, es que aquí se está violando la ley, efectivamente, o se están tomando medidas que no son las adecuadas para los objetivos que estamos buscando. Si yo, que así pienso y lo digo, lo señalo con el presidente, no me hace caso, me hace a un lado, y algunos deciden salirse, los que son más congruentes, y los demás se quedan calladitos, a pesar de que puedan estar viendo que las cosas no funcionan por ahí. Sí. Esa es la lealtad ciega que está pidiendo el observador y esa es la que va a obstruir o dificultar que la cuarta transformación logre sus propósitos, es por lo menos una hipótesis mía. Yo diría que en política puede pedir lealtad, toda la que quiera, pero en administración pública la Constitución dice que toda razón debe ser fundada y motivada. Y yo agregaría que no se trata únicamente de tener una discordancia de política pública y reemplazar al funcionario. Aquí se está denunciando un delito. Se tendría que no solamente reemplazarlo, sino que la persona que llegue o el propio presidente poner una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue. No se trata de decir, este fue corrupto, lo corro, pero se va libre. No. Si estamos en la cuarta transformación, hay que ir a la Fiscalía y denunciar los hechos de los presuntos delitos que ha denunciado en su carta Jaime Cárdenas. Se nos acabó el tiempo. Volvemos con otro tema y otro problema. Espérenos un ratito. Regresamos. Como todos ustedes saben, el presidente López Obrador lanzó una consulta popular para preguntar a la población si los expresidentes de Salinas hasta Enrique Peña Nieto deberían de ser procesados por los delitos que cometieron y agrega una cosa dentro de los parámetros que marca la ley, dentro de los procesos que marca la Constitución y las leyes para procesar a presuntos delincuentes. Bueno, esto, así lo marca la Constitución, esto tiene que pasar en primera instancia por la Suprema Corte de Justicia, quien tiene la facultad de decidir si el tema a consulta es constitucional y segundo, si la pregunta no está sesgada y también está planteada en los términos que debe de ser. Bueno, pues esta fue enviada, la Corte tiene 20 días naturales para decidir y el proyecto le tocó al ministro Luis María Aguilar, quien ha presentado ya un proyecto rechazando la propuesta de consulta popular para que los ciudadanos decidamos si se somete a proceso judicial a estos expresidentes. El proyecto viene en sentido negativo en la forma y el fondo, viene negativo en el sentido de que el tema no es constitucional, o sea, propone él, es inconstitucional y la pregunta también lo es. Esto tiene que pasar el día 1 de octubre, el próximo jueves, ante el Pleno y será el Pleno de la Corte
cuando menos con 6 votos, si se aprueba o no este dictamen de Luis María Aguilar. Este es el contexto, estamos esperando, en 4 días sabremos. Ahora, inicialmente yo creo que López Obrador tuvo una posición correcta, que fue la de decir: yo no me voy a meter, la Suprema Corte decida. Pero pronto le ganaron las ganas y comenzó a dar su opinión sobre por qué sí era constitucional y por qué sí se debería de someter a la población. Cuando conoció el proyecto todavía fue más fuerte y dijo: no se dejen intimidar y tengan la sensibilidad de escuchar al pueblo. Pues así estamos, y el próximo 1 de octubre tendrán que decir si esto que dice Luis María Aguilar, que es un concierto, estoy citando el texto, concierto de inconstitucionalidades, es el caso o no, de gran importancia para el futuro del régimen. Bueno, yo siento que el tema de la consulta nos plantea pues el dilema que tú ya has efectivamente puesto. Creo que la ponencia, la postura del ministro es bastante clara. Yo de todas maneras les he preguntado a lo largo de todos estos años, de estas semanas, a los constitucionalistas, y ninguno me ha dicho que esta consulta proceda. Me han dicho que tiene severos problemas, no solamente constitucionales de derechos humanos, sino de convenciones internacionales que ha firmado este país, que no hay manera de poner digamos, en choque o en competencia lo que sería la opinión de la gente con los temas de legalidad, que no tienen por qué ser, digamos, votados por la mayoría. Y se los he preguntado a los funcionarios, incluidos Santiago Nieto y el fiscal general, tienen atribuciones para proceder en contra de los expresidentes. Por tanto, me parece una consulta redundante y contraproducente. ¿Por qué contraproducente? Porque la reacción que puedan tener efectivamente las bases del presidente pueden ser muy adversas contra la Suprema Corte. O sea, no será una, digamos, consulta neutra, decir, a ver, ustedes, señoras y señores de la Suprema Corte, ¿qué opinan? ¿Opinan que es anticonstitucional? Yo la retiro. Hay un ambiente en el cual el presidente, como tú decías, María Amparo, ha subido el tono diciendo, qué bueno, ya sé que me van a citar la Constitución, que hay un principio de legalidad, pero que también les pido que consulten o que escuchen la voz del pueblo. No haría falta una consulta popular. La voz del pueblo se ha expresado en múltiples encuestas, que por cierto va a ser el instrumento para elegir al presidente Morena, y uno se pregunta si es bueno para eso, ¿por qué razón no sería bueno para que el presidente supiera que tiene un 80% de apoyo en proceder, si es el caso, contra los expresidentes? Bueno, aquí quien va a tener problemas, pues son todos, porque en caso de que la Corte dijera que sí procede, entonces iría en contra de uno de sus ministros, y el tema es quién propuso a ese ministro para ir a la Corte. Es un problemón, no solamente en esta Corte, también en la norteamericana, el origen de los ministros. Y luego, si dice es inconstitucional, como tú dices, Leonardo, va a haber una parte, y yo creo que sustantiva, de el público, del ciudadano mexicano, que ya está hasta acá de tolerar a expresidentes que se la pasaron muy bien, violando muchas cosas de la Constitución, y luego están tan tranquilos hasta que se mueren. Va a ser visto como un agravio a las posiciones de quienes fueron a la consulta. No hay forma de que salga bien nada en esto, pero sí tiene un sentido político, y estoy de acuerdo, es el presidente movilizando a una base que tiene muchos agravios, y la Corte es como parte de un antiguo esquema de poder. Así es la cosa. Entonces va a ser un choque en un sentido muy profundo. No sé si vaya a tener consecuencias mayores, pero sí va a ser problemático para todos. Lo diga la Corte sí o diga no, de todas maneras, ahí tiene un problema.
Yo coincido con López Obrador en que al exhortar a la Corte que resistan la intimidación, las presiones, pero yo diría las presiones del Ejecutivo, del presidente, ojalá las resista, porque ya empezó a raíz de que se dio a conocer este proyecto, pues ataques de cartonistas, de periódicos afines a la Cuarta Transformación, de analistas, atacando precisamente a este ministro hasta ahora, después será quizá a los demás ministros, de que, pues de que no están oyendo al pueblo, de incluso distorsionando las cosas en el sentido de que no quieren que sea juzgado el presidente. Eso no dice la resolución. Dice, no es necesaria la consulta. Si hay elementos para enjuiciar a los presidentes, se presentan ante la fiscalía y adelante. Eso es lo que dice. Pero va a haber una presión, va a haber ataques, etcétera. Y si la Corte, como yo espero, resiste efectivamente esa presión y decide a partir de la Constitución, pues de todas maneras los van a tratar de desprestigiar, de golpear desde el lado de la Cuarta Transformación. Me preocupa mucho esto vinculado también con el segmento anterior, que López Obrador ha dicho muchas veces que entre la ley y la justicia prefiere la justicia. Suena muy bien, pero lo que pasa es que si haces de un lado la ley, hay más probabilidades de incurrir en injusticias. Porque cada quien tiene un concepto de qué es lo justo y qué no es lo justo. Cada grupo, cada sector considera su causa como legítima y justa. Y si la ley me estorba, me la salto. Y si los otros hacen lo mismo, se la saltan. Y entonces llegamos a una situación de anarquía, que es lo que precisamente se trata de evitar en un Estado de Derecho. Y aquí se está apelando un poco esa idea de decir, ¿qué me importa lo que diga la Constitución o que diga tal o cual párrafo o los tratados internacionales? La gente quiere que se juzgue a los presidentes y entonces hay que dejarla hablar al respecto. Bueno, sí es un problema desde luego de concepción de López Obrador y yo espero que la Corte sea lo que ha sido hasta ahora el baluarte y el contrapeso más eficaz para las ocurrencias y para los caprichos del presidente. Yo tengo la esperanza de que sea cual sea la resolución de la Corte, que creo que será apoyar este proyecto de Luis María Aguilar, pero sea cual sea, lo va a respetar el presidente López Obrador. Pero por decirlo menos, me parece que la posición de López Obrador de haberle aventado a la Corte este problemón, le tienen que haber dicho sus asesores, y si no, bueno, como decía Leonardo, yo también he consultado a muchos constitucionalistas y todos están en acuerdo prácticamente unánime de que es inconstitucional esto. Entonces, mandarle esto a la Corte es poner a la Corte en una posición, desde mi punto de vista, a sabiendas de López Obrador de que esto no iba a pasar, bueno, espero no equivocarme, poner en esta situación a la Corte, precisamente porque, como decía Leonardo hace un minuto, toda la población diría, sí, si fueron unos pillos o fueron unos pillos, 2 puntos, por lo tanto sométanlos a la justicia, no necesitamos ninguna consulta para ello. Entonces es contraproducente, Leonardo, pero es algo más que contraproducente. Para él políticamente es muy conveniente, y digo que es conveniente para López Obrador por 2 motivos. El primero es porque él se lava las manos y no tiene que hacer lo que tendría que hacer el presidente, es que si tiene evidencia es ir a la fiscalía desde Salinas hasta ahorita a ver si pasan. Y segundo, es conveniente porque va a decir, son los de la Corte, conservadores, etcétera, etcétera, los que impidieron que la voluntad popular, como él dijo, ¿sí?, se pueda expresar, porque lo que dijo fue, se está violando la soberanía del pueblo, sí, y no se consulta esto. Pero fíjate lo que le digo, yo creo que puede ser contraproducente para él. Primero porque muchos constitucionales han dicho, bueno, supongamos como hipótesis de trabajo que el pueblo dijera, no los juzgue. Automáticamente la fiscalía diría, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, resulta que el soberano me está diciendo que puede dar efectivamente una especie de patente de corso a expresidentes. No va a ocurrir, pero existe eso. Y segunda, yo creo que es contraproducente para el presidente de la República irse labrando esta imagen de político arbitrario que ya tiene costo efectivamente en el ámbito internacional, de que se va saltando a la torera procedimientos administrativos y procedimientos constitucionales, generando en este caso una discordia republicana que no tendría
razón de ser. El origen del ministro no obsta para que tenga razón. Sé que ha cometido muchos problemas administrativos, Aguilar, pero en este caso creo que lo que hay que discutir es la idea, más que propiamente el origen político del que venga. La idea también, hay que reconocérselo, es que Andrés Manuel va a ser expresidente, lo sabe, y está dispuesto a correr ese riesgo. Si pone a otros en la picota, está aceptando que él también lo puede quedar ahí, y lo acepta. Pero bueno, ya se acabó el tiempo, espérenos, ya volvemos. Bueno, y les propongo que en este segmento revisemos el tema de Chihuahua. Creo que da como para 4 reflexiones muy interesantes. La primera es que el gobierno federal, que ya veíamos en el bloque anterior, le gusta como interpretar en la línea las cuestiones constitucionales y decir que la justicia debe ir por encima de la ley, invoca en este caso a pie juntillas un tratado internacional para cumplir una obligación con los Estados Unidos, o sea, el estricto derecho y el cumplimiento de las obligaciones por encima de valoraciones políticas. Yo subrayo de entrada, yo creo que el gobierno federal tiene razón. Si tienes un tratado internacional de aguas, lo tienes que cumplir, particularmente cuando tienes la presión de la administración norteamericana. Sería el cumplimiento seco de la ley, valga la paradoja ahora que hablamos de agua. El segundo elemento es, no hay que politizar asuntos de ese tipo cuando efectivamente tienes obligaciones que cumplir. También creo que tiene absolutamente toda la razón el presidente, aunque esto contradice buena parte de la tradición de este gobierno o de su movimiento. Él politizó los pagos de la CFE, politizó el tema de la instalación de una cervecera, ni más ni menos que en Mexicali, precisamente por el tema de agua, y lo que ha hecho el PAN, el senador Madero y probablemente también el gobernador Corral, es utilizar un movimiento, es decir, nosotros estamos representando a estos señores que piden agua y efectivamente hacer política a partir de lo que es una obligación del Estado mexicano que se tiene que cumplir. Traemos ahí un problema muy serio. El último elemento que quiero poner sobre la mesa es que las consecuencias de esta discordia están empezando a escalar peldaños de una manera preocupante. Que el gobierno federal haya decidido romper la relación en materia de seguridad, que en principio no se debería politizar. Ya vimos la experiencia hace algunas semanas de Guanajuato versus la Federación, o la Federación versus Guanajuato. En este caso se rompe y hay efectivamente una andanada en contra del gobierno de Corral, y digamos poniendo en tela de juicio su palabra por Conagua, por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es muy delicado. Esto pues abre efectivamente una nueva disputa en el plano federal, no es la primera, pero no habíamos visto una confrontación tan sorda como la que estamos viendo ahora entre el gobierno federal y el de Chihuahua. ¿Cómo ven? Bueno, lo del tratado a mí me parece crucial entenderlo. Ese es uno de los pocos tratados con Estados Unidos en que México salió ganando, en que México recibe más agua de la que le da al vecino del norte. Es un tratado que se firma en un tipo de ambiente que ya no existe y que va a ser difícil que vuelva, no imposible, pero sí va a ser difícil. Si fue en 1944, es todavía con Roosevelt, todavía con la buena vecindad y con la Segunda Guerra. Claro. Entonces se tiene que ser muy cuidadoso del lado del norte hacia el sur. Terminada la guerra, ese cuidado ya no fue tanto. Luego viene la Guerra Fría, donde también hay que tener cuidado con México y darle ciertas concesiones, pero ahora ya no hay ni Segunda Guerra Mundial ni Guerra Fría. Entonces, volver a tratar de negociar, rehacer ese tratado, es una de las peores ideas que podamos tener. Hay que mantenerlo con muchísimo cuidado, con muchísimo cuidado. Creo que hay expertos que dicen que no es tan, no lo soy, no es tan benéfico para el caso de México, pero creo que el punto al que nos quiere llevar Leonardo no es ese, sino las consecuencias que está teniendo en términos de la politización y en términos de romper con un Estado, en este caso Chihuahua, en materia de la cooperación en seguridad.
Entro a lo primero, la politización. Creo que hasta lo deberíamos de erradicar de nuestro lenguaje, pues porque de todo lo que hablan los gobernadores y los presidentes, sea el tema que sea, pues es un tema que concierne a la política. Así que politizarlo, pues lo politizó en efecto el gobernador Corral y lo politiza todos los días en la mañanera también el presidente de la República. Cada quien jala más allá del tratado, jala agua a su molino. El problema es cómo se van aislando muchos sectores de la presidencia de la República. Y vivimos en un, aunque sea nuestro federalismo, un federalismo, ya lo he dicho, de utilería, en donde también hay que decirles a los gobernadores que ya estuvo bien, ¿sí?, de que ellos estiren la mano para que les dé el papá gobierno y ellos no hagan ningún esfuerzo en términos, por ejemplo, fiscales. Tienen una posición muy débil para estar exigiendo. Pero estamos hablando de un tema de seguridad en donde el Estado mexicano o el gobierno mexicano personificado en la investidura de Andrés Manuel López Obrador está negando la cooperación en una materia que es crucial para todos los chihuahuenses y para todos los mexicanos. Y me parece inadmisible la forma en que se han expresado en el sentido de decir, sí, nos critican y nos insultan y quieren que les mandemos a la Guardia Nacional. Pues no. Sí, tienen que seguirles mandando a la Guardia Nacional porque los chihuahuenses son tan mexicanos como cualquier otro habitante de otro estado. Y me parece que no hay justificación. El propio gobernador Javier Corral ha dicho que el tratado está bien, no está en contra del tratado, dice que efectivamente ha sido benéfico para el país y que no intenta modificarlo. Pero lo que dijo es, en este año hubo sequía en esa zona y de pronto se van a quedar sin el agua de los ríos y sin el agua de la lluvia. Y eso les genera un problema a una región importante de Chihuahua. Ante lo cual, dice el Corral, nosotros no proponemos que se desconozca el tratado como tal o que se incumpla. No, ese no era el planteamiento, sino buscar una salida en común, hablándolo con el gobierno federal, que a su vez pudiera hablarlo con el gobierno norteamericano, de ver cómo le podemos hacer para salvar esta situación concreta, ver qué punto de acuerdo se puede lograr para, sin incumplir el tratado, sino hacerlo por partes, por ejemplo, difiriendo un poco el tiempo, etcétera, pero hablarlo. Y la queja de Corral fue que precisamente ante ese problema y ante la movilización que se empezó a dar por parte de agricultores, de los perjudicados por la sequía, pues hubo oídos sordos. Es la queja que muchos sectores han señalado respecto de López Obrador, incluyendo, ya lo vimos, algunos de adentro del gobierno, es decir, no nos hace caso. El caso de Ursúa, de Jaime Cárdenas, de Germán Martínez. Bueno, con los actores externos, muchísimos dicen lo mismo. Mandamos mensajes, pedimos una mesa de negociación y la respuesta es que no nos van a hacer caso bajo el pretexto de que queremos minar la imagen presidencial, en algunos casos, aquí de que esto se está manejando desde el principio como un ardid político con vista a las elecciones, lo cual dice Corral no era el caso. El problema surgió por la sequía y queremos ver justamente la forma de resolverlo mediante el diálogo, mediante la negociación. Esto, desde luego, tensa más las relaciones políticas entre diferentes actores, pero yo lo que me preocupa es que se va multiplicando este esquema con distintos actores, con distintos problemas, que buscan una salida, que piden audiencia, y la respuesta es una descalificación ad hominem, una descalificación política, y no hay la disposición de ver cómo se puede resolver el problema. Entonces, vienen movilizaciones, luego se recurre a veces a la fuerza pública, y estamos en una situación donde se van prendiendo distintas fogatas en términos de estabilidad política.
Yo creo que no, digo, el gobierno de Chihuahua sí politizó el asunto y el margen de maniobra del gobierno federal era estrecho. Esto es una presión de los 10,000 diablos del vecino y ya sabemos que gringo ser muy absorbente y que el presidente de la República tampoco quiere gastar parte de su capital político en enfrentarse con los norteamericanos. El gobierno de Chihuahua sí politizó, Madero politizó el asunto, incluso llevaron, así es que le voltearon el argumento al presidente diciendo, bueno, ¿por qué no organiza una de sus consultas aquí también y le pregunta a la gente si le debemos dar el agua a los Estados Unidos? Claramente había una voluntad de movilizar a la gente en contra de una decisión que el gobierno federal tenía que cumplir. Digo, después Corral dice, mucho diálogo. No, claramente lo utilizaron políticamente. Lo que yo digo es, este presidente que ha usado políticamente todo, ahora resulta que aquí sí quiere aplicar la doctrina del Estado y creo que ahí es donde se entrampan los temas. No me parece apropiado que la descalificación a Corral se haya dado en los términos que se haya dado y como dijo María Amparo, el tema de la seguridad, pues ahora debe tener encantados a los narcotraficantes en Chihuahua y a los chihuahuenses efectivamente con temor. Ese no debería ser, aún en la disputa política más agria, que es la que tenemos actualmente, motivo de efectivamente de trueque, ¿no? De elemento de negociación. Que conste que no dijo que no iba a poner a la Guardia a cumplir sus deberes. Dijo que con el gobernador Corral las cosas ya no podían seguir como estaban, pero no que iba a abandonar Chihuahua. No puede hacerlo. Entonces hay que ser, digamos, equilibrados en este sentido. Decir, el presidente no quiere hablar, bueno, habla con cientos de grupos. Hay algunos con los que se corta la comunicación, pero en fin, ya es el final, se nos acabó el tiempo. Que la pasen ustedes bien y nos vemos la semana que viene. Lo que sigue, que siempre es problemático.